Muy buenos días. Cuéntenos un poco Hola, acerca de cómo ve usted la situación de salud mental en el país. hola Jennifer, muy buenos días a Wilson, a toda la audiencia de Subalternativa, un cordial saludo, es un gusto saludarlos. Pues la verdad, la salud mental de los colombianos es lamentable. Más del 60% de los colombianos dice haber tenido, según una encuesta del Ministerio de Salud, dice haber tenido algún problema de salud mental. Y eso se incrementa en las mujeres. O sea, en los hombres es del 66%, en las mujeres del 69% y de las personas entre 18 y 24 años del 75%. Esos son los estudios que tiene el Ministerio de Salud referente a los problemas de salud mental. Y esos problemas de salud mental pues van de los celos, la frustración, la ansiedad, la depresión, el miedo al futuro y el no saber afrontar las frustraciones de la vida. No saber entender que no se tiene la razón todo el tiempo y que hay que negociar, hay que aceptar la diferencia y hay que pues también aceptar a las otras personas. Entonces, esa salud mental obviamente impacta en temas penales y de convivencia como los que ustedes están relatando. Un adolescente de 14 años al parecer le quita la vida a una niña menor de 7 años y, y entiendo que también a un adulto. Entonces, pues gravísimo. ¿Qué estaría pasando por la cabeza de ese niño, de ese adolescente para que llegara a tomar esas decisiones? Muy cierto, es una situación bastante fuerte, fuerte porque es un niño de 14 años y tomar esta decisión de quitarle la vida a esta niña de 7 años y un joven de 14 años y pues el padrastro de 42, pues es una situación bastante delicada y las cifras aumentan no solo aquí en Bogotá sino en todo el territorio nacional, Juan Manuel. Yo les decía, y todas las veces que he intervenido en estos asuntos relacionados con feminicidios, que en algún momento del mes pasado ocuparon todos los titulares, nos preguntábamos cuando analizábamos el tema, pero ¿qué hacer para detener los feminicidios? O sea, incrementar las penas, pero ¿qué más incrementarlas si ya están muy altas? O sea, una persona que comete un feminicidio puede, puede enfrentarse a una pena privativa de la libertad del establecimiento carcelario de más de 50 años. Y fíjense que el fenómeno que vimos en Colombia, en Bogotá al menos, era que los agresores se suicidaban. Entonces le quitaban la vida a las víctimas y asimismo lo hacían con ellos. Y, y pues frente a ese fenómeno social no hay norma jurídica que pueda regular eso. Es que el derecho no está para evitar ese tipo de situaciones, porque es que ninguna persona, fíjese los fenómenos de corrupción, es que los funcionarios públicos que se han visto involucrados en corrupción leen el Código Penal y dicen, uy, no, esta sanción es de 10 años de cárcel, yo no voy a robarme esa plata porque pronto me voy a la cárcel. Nunca ha sido, la ley penal nunca ha sido un obstáculo, ni las penas, ni nada de eso ha sido un obstáculo para digamos que convencer a las personas de no cometer delitos. La ley penal viene a aparecer es cuando ya pues, se cometió el delito y que hay que sancionarlo. Entonces no estamos atacando el problema de raíz, sino le estamos llegando al final del problema, cuando ya está el muerto. Entonces, el punto acá es que realmente la salud mental es un problema de salubridad pública, es un problema de orden público social. La pandemia desveló la cantidad de problemas mentales que tenemos los colombianos que van, como lo decía, desde los celos. Y los celos son el arma más grave, más poderosa que tiene la mente de una persona para cometer conductas que son reprochables. Y es que los celos comienzan a albergar ideas en la cabeza, escuchan voces que les hablan mal de las personas, que les dice esa persona está de la pareja o del socio, esta persona está haciendo algo malo, te está diciendo mentiras, eso que tú estás diciendo, eso que te están diciendo no es verdad, porque eso comienza en la mente. Todo eso ocurre acá es en la cabeza y eso lleva a una reacción y agravado por las redes sociales, porque esa conversación instantánea es la que hace exacerbar las emociones. Entonces no me contestó el celular.
eso fijo es porque está con otra persona y me está diciendo mentiras. Y ahí comienza la cabeza a maquinar una cantidad de cosas que se pregunta y se responde ella misma y toma decisiones sin tener el contexto de la situación. Puede que la persona no conteste el teléfono porque está trabajando, porque está durmiendo, o simplemente entró a un banco y puso el teléfono en silencio y no pudo contestar. Entonces, esos comportamientos de celotipia son la raíz de muchas cosas, de muchos delitos que comienzan que evidenciamos, la falta de autoestima, el autorrechazo, son cosas que en realidad afectan el comportamiento humano y que se trascienden a la realidad jurídica penal. Juan Manuel, yo tengo una pregunta, quizás es capciosa, pero me gustaría poder tener respuesta. En este tipo de casos, ¿cómo afecta la condición de una persona como miembro activo, que fue el que murió de las Fuerzas Armadas, era un mayor del ejército, en el proceso judicial y sobre todo en la cobertura mediática de este caso? ¿Qué va a pasar con este menor de edad, pero pues también ya tenía 14 años? Pues recordemos que la ley, la responsabilidad penal para los adolescentes y los menores de edad está regulada por la ley 1098 de 2006. Ese es el Código de Infancia y Adolescencia. Y si ustedes se remiten a los artículos 139 y subsiguientes, ahí ustedes van a encontrar el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y procedimientos especiales para cuando los niños, las niñas o adolescentes son víctimas de delitos. Y en determinadas ocasiones son responsables o son agresores de ciertos delitos. Entonces, fíjese que ahí hay todo un sistema y de entrada el sistema te dice que hay una exclusión de responsabilidad penal para los adolescentes. Una exclusión penal. Exclusión penal de responsabilidad, una exclusión de responsabilidad penal. Entonces me permito abrir comillas y voy a leer porque pues es un tema bastante complejo que no puede ser citado de forma descontextualizada. El artículo 142 prescribe, abro comillas, exclusión de la responsabilidad penal para adolescentes. Sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así como la responsabilidad penal consagrada en el numeral 2 del artículo 25 del Código Penal, las personas menores de 14 años no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente, privadas de la libertad bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible. La persona menor de 14 años deberá ser entregada inmediatamente por la Policía de Infancia y Adolescencia ante la autoridad competente para la verificación de la garantía de sus derechos, de acuerdo con lo establecido en esta ley. La policía procederá a su identificación y la recolección de los datos de la conducta punible. Tampoco serán juzgadas, declaradas penalmente responsables ni sometidas a sanciones penales las personas mayores de 14 años y menores de 18 años con discapacidad psíquico-mental pero se les aplicará la respectiva medida de seguridad. Estas actuaciones deberán probarse debidamente en el proceso siempre y cuando la conducta punible guarde relación con la discapacidad. Entonces, aquí lo que en principio tendríamos que ver es si la persona que cometió el delito, ustedes del caso que están mencionando, es mayor o menor de 14 años. Si es menor de 14 años, pues sería excluido de toda responsabilidad penal. Sí. Si es mayor de 14 años, entonces sí podría enfrentar responsabilidad penal y el delito que podría enfrentar es un feminicidio agravado, porque lo cometió contra una niña por el hecho de ser mujer y adicional a eso por tener una relación de familia con ella. Y en concurso con homicidio también agravado porque le quitó la vida al padrastro. Y esas condenas pues lo pueden llevar a 50 años de cárcel y pues será la justicia penal la que determine si esa persona cometió uno de esos delitos y cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a cometer eso. Porque fíjese que aquí estamos hablando que también ya en la responsabilidad penal hay unas circunstancias de menor punibilidad o inclusive de exclusión de responsabilidad penal y va a derivar también de la salud mental que tenga ese adolescente. Eso es algo también que hay que ver y ponderar. ¿Cuánto es, eso tiene rebajas, esa pena para este menor de edad, Juan Manuel? No hay ninguna, para esos delitos, recuerde que no se trata del sujeto como tal, no se mira el agresor, sino se mira la conducta. Y la conducta como tal, las conductas en Colombia para que sean delitos tienen que ser antijurídicas y culpables, típicas, antijurídicas y culpables. ¿Qué quiere decir eso? Que típicas tienen que estar en la ley penal,
plenamente descrita y expresamente establecida como un delito. Antijurídica es que realmente lesione el bien jurídico de forma material, no formal sino material, y culpable es que haya dolo o culpa del agresor o del sospechoso, que lo haya cometido con dolo, con la intención de dañar a esa persona o simplemente por un error de conducta. Y entonces cuando se valoran esos elementos del delito, pues se va a determinar pues la responsabilidad penal. Y cuando se encaja dentro del delito, ese delito tiene unos beneficios o unas consideraciones, la ley penal tiene unas consideraciones para ciertos beneficios, unos subrogados penales para ciertos beneficios. Entonces, puede haber prisión domiciliaria, suspensión de la condena, libertad condicional para ciertos delitos que no contemplen una pena privativa mayor a los 4 años. Pero como estamos hablando de un delito que tiene una pena privativa que comienza como en los 25 años, el mínimo es como 25 años, 200 algo meses, entonces pues ya sale de esos subrogados y por expresa disposición de la ley dice que esas personas no tendrán ningún beneficio. Entonces, pues ese joven va a tener que enfrentar un juicio bastante delicado porque podrá pasar el resto de su vida prácticamente, porque una persona de 14 años que se ha condenado a 50 años de cárcel, pues va a tener toda su vida, saldrá a los 64 años, porque acá en Colombia todavía no está regulado el tema de la prisión perpetua, entonces pues destruyó su vida. Pero hay un punto trascendental que va a ser analizado y es la salud mental de ese adolescente. Y eventualmente, si ese adolescente tiene una defensa que llegara a demostrar que tuvo una afectación de carácter mental, psicológico, psiquiátrico, entonces allí podrá verse excluida su responsabilidad penal. Le cuento que difícil la situación de ese menor, complejo este caso, Juan Manuel. Tenaz. Terrible, terrible, terrible. Pero yo quisiera que me hicieran un poquito de contexto frente a los hechos, porque no entiendo si era el hermano de la niña de sangre o era un hermanastro. Todavía no hay detalles de si eran hermanos de sangre, solo se sabe que pues el menor vivía con la ella. mamá del menor, ajá, y pues vivía con la niña y el padrastro era un mayor del ejército, y la niña de 7 años no se sabe si eran hermanos de sangre o hermanastros como tal. Pues ese asunto va a estar para revisar el proceso. Ojalá pudiéramos tener acceso a él y pudiéramos conocer los detalles de esa situación, porque pues para el tema del día que nos ocupa, pareciera que tiene que ver más con un problema de salud mental que cualquier otra cosa, porque fíjese que mató al padrastro y pareciera que la niña, como es menor de edad, no fuera de una segunda relación, o sea, que fueran, en derecho se dice hermanos de simple conjunción o de doble conjunción. Los hermanos pueden ser extramatrimoniales o pueden ser matrimoniales. O los hijos pueden ser matrimoniales o extramatrimoniales y los hermanos pueden ser de simple conjunción o de doble conjunción. Quiere decir que los de simple conjunción solamente son que descienden de la mamá o del papá. Y los de doble conjunción es que descienden de ambos, del mismo papá y de la misma mamá. Entonces podría ser que son hermanos de simple conjunción porque pareciera algo de celos, algo de rabia frente a la situación, porque pues quitarle la vida a una niña de 7 años que en principio no genera ningún tipo de agresividad o de maltrato de ella hacia él, porque una niña de 7 años, ¿qué le puede hacer a un adolescente de 14? Pues en principio pues nada que amerite una reacción de esa magnitud. Entonces pareciera que se trata a mi manera de ver y especulando, o con el debido respeto de nuestros oyentes que me esté escuchando, pues lo que trato acá es como de dilucidar y encajarlo con el tema del día, y lo que yo veo allí es un tema de salud mental, y la salud mental la hemos ignorado siempre, y es uno de los problemas que nos ha llevado a vivir la violencia en este país. Todos los homicidios, hurtos, tienen que ver con envidias con la familia, que se quedó con los bienes, que no me gusta cómo mi papá lo trataba, que me violó, que me quitó, que me agredió. Ese tipo de cosas generan daños mentales y psicológicos y psiquiátricos que desembocan en comportamientos de carácter penal. Pues complicado este tema, compleja esa situación de este menor de 14 años aquí en la localidad de Suba.
pues seguiremos investigando sobre este hecho que ocurrió en las horas de la mañana aquí en esta localidad. Juan Manuel, pues muchísimas gracias por atender el caso. ¿A qué línea telefónica se pueden comunicar con ustedes si hay personas que estén interesados en conocer casos, especialmente en temas que ocurren aquí en nuestra localidad? Temas jurídicos. Jurídicos. Pues fíjate que abrimos un conmutador, una línea fija, es el 703-6703. 703-6703. Dicho sea de paso, esa línea tiene WhatsApp. Entonces nos pueden llamar desde la línea fija o nos pueden agregar al WhatsApp, a la aplicación de WhatsApp, y a través de ese medio nos pueden escribir y allí podremos atender los casos. Y pues cierro con esto. No descuidemos la salud mental. Realmente la depresión, los celos, el miedo al futuro, la angustia, la frustración, es algo que es inherente a la naturaleza humana y que debe ser tratada, debe ser dialogada, debe ser tratada de forma médica y científica para evitar comportamientos como los que estamos describiendo. Un tratamiento a tiempo, o hablar con un psicólogo a tiempo, puede ser cambiar la vida, puede ser cambiar la vida de las personas de la familia, cambiar la vida de nuestra propia vida. La depresión es algo demasiado peligroso y mezclado con alcohol puede ser letal para el entorno y la sociedad. Entonces un abrazo especial a toda nuestra audiencia de Su Alternativa y nos escuchamos mañana con un nuevo tema.